Y es que yo he estado... bueno, para empezar, en esta prueba van a haber ejercicios de este estilo. ¿Bien? De este estilo. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar dos de los tipos de problemas que pueden aparecer. Y es que, bueno, ya vimos, ya creo que ya habíamos visto el temario de la prueba. Van a entrar los conceptos básicos del método experimental, va a entrar la caracterización de los instrumentos y sobre todo, y es que la caracterización del instrumento y esa parte es como algo que ustedes deben de leer. Más ¿Ya? teórico, po, ¿no? Esto, o sea, más que nada de lectura. Y es práctico en todo caso la caracterización del instrumento. Lo que vamos a ver el día de hoy es como la parte teórica, la parte eh, más dura de la evaluación en sí. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le hago la siguiente pregunta, aquí por ejemplo en esta primera pregunta, ¿ya? Se, esta primera pregunta está relacionada a lo que es la propagación del error. Y ustedes saben que para propagar el error existe un álgebra bien particular que ustedes la pueden desarrollar a mano o con calculadora o mediante esta calculadora virtual que yo le había presentado en un comienzo. No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero en el campo virtual yo le había dejado disponible una calculadora de propagación de error. Entonces esa herramienta yo quiero que ocupen esta vez. Bien, por ejemplo, Habría que descargar la profe para no editarla desde ahí, ¿cierto? sí, sí, se puede descargar y se puede cargar en su misma hoja de cálculo simplemente haciendo clic aquí en importar y subiéndola. Bien, así se lo puede cargar a su propia página. Bien, entonces vamos al primer problema. Bien. Supongamos que tenemos lo siguiente: se tiene una esfera, ya, de radio R igual 15 más menos 0.5 centímetros. Determine su volumen considerando la propagación del error y exprese su valor utilizando el criterio de cifras decimales. ¿Ustedes saben en primer lugar cuál es el volumen de una esfera? Sería 4 tercios Sí, muy bien. del cubo. Sí, por el radio al cubo. Muy bien. Entonces, el radio propio de la esfera vendría a ser 4pi, ¿no es cierto? Por r al cubo. R, r al cubo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, este factor 4 pi tercio no es difícil de calcular. O sea, eso lo pueden hacer fácilmente. Lo difícil está en el término r cubo. ¿Bien? Porque ese término R cubo es el cual contiene la propia medición. Y ese término al cubo son los que ustedes van a tener que calcular, ¿no es cierto? Multiplicar por sí mismo tres veces. ¿Ya? Entonces, ahí está lo complejo, pero obviamente nosotros lo podemos hacer más sencillo a través de la calculadora que yo le había mostrado en su momento. Bien, por ejemplo, tengo R cubo, ya, son 15 más menos 0.5 centímetros. Entonces, yo voy a ingresar aquí los 15, por ejemplo. La incerteza es los 0.5 centímetros. Y también voy a insertar aquí en este caso la cantidad, estoy multiplicando R cuadrado en primer lugar. ¿Ya? Que como sabemos, R cubo es igual a R cuadrado por R. Bien, entonces como esta calculadora solamente me permite calcular la multiplicación de dos términos a la vez, primero voy a calcular R cuadrado. Bien, entonces yo introduje la cantidad A y la cantidad B, la cantidad A y la cantidad B. Entonces la multiplicación, por ejemplo, de esos dos números me dio 225. ¿Ya? Entonces yo voy a dejar esto anotado por un lado. Por ejemplo, me dio que R al cuadrado me dio un valor de 225. Bien. Y ahora tenemos que ver cuál es esa respectiva incerteza. Bien. La incerteza que me dio esa multiplicación fue de 15. 15. ¿Ya? Entonces, aquí de alguna forma tengo tanto el valor medido al cuadrado como la incerteza al cuadrado. ¿Bien?
Ahora lo que me faltaría, como ya tengo R cubo, me faltaría multiplicarlo por R. Entonces introduzco, Profe, ¿sí? ¿dónde vio la incerteza? Aquí, De aquí por 15. ejemplo. Sí. Sí, dame un segundito. Sí, dime, Héctor. Ya, dale la cubana, ¿no? Sí. ¿La acá? Está ahí, está ahí. Ah, toma. Llaves de. Entonces llave. Ya, ahora sí, perdón, ahora sí. Ese término de incerteza está aquí abajo, en la parte inferior de la calculadora. En este caso dice 120. ¿Bien? Yo le puse cuánto. Ah, verdad, perdón. Multiplicación 120. Me había pasado, a ver. ¿Es tan grande el valor igual? No, no, profe. Profe, es que es donde cambió el valor arriba. Ah, ya, Iba a perdón. multiplicar de nuevo, estaba bien. Estaba bien antes. Entonces era 15, 15 y me dio 225. Ya, y estamos bien, y 15. Ya, súper bien. Entonces ahora si yo reemplazo, ¿no es cierto?, ese valor, me va a dar algo como 225. Y aquí me va a dar medio 15 anteriormente. Por lo tanto, el valor final de la multiplicación, en este caso de R cubo, lo pongo aquí por ejemplo, R cubo me dio un valor de 3375. Y solo los valores. Y por otro lado, el término de incerteza, ¿no es cierto?, al cubo me dio 337.5, por ejemplo. ¿Bien? Algo, algo así es el proceder, así es como se ocupa esta calculadora. ¿Bien? Y así es como uno podría determinar el valor, por ejemplo, de esa esfera en centímetros cúbicos. Pero si yo les preguntase cómo puedo pasar esto a metros cúbicos, ustedes saben cómo pasar a metros cúbicos, ¿no? De centímetros cúbicos a metros cúbicos. A ver, centímetros eh, cúbicos a metros cúbicos. Un centímetro cúbico equivale a 10 a la menos 6. Entonces, si es que yo los quisiese pasar mis resultados a metros cúbicos, tendría que dividir estos valores por 10 a la 6. 3375 dividido en 10 elevado a 6. Así es como me daría ese valor, por ejemplo. Y si yo quisiese calcular este otro valor también en metros cúbicos, sería como J6 dividido en 10 elevado a 6. Bien. Entonces este resultado sería como en centímetros cúbicos y este resultado sería en metros cúbicos. Bien. Ok. Por otro lado, aquí también, en este caso, en este ejercicio, por ejemplo, se les pedía utilizando su criterio de cifras decimales. Bien. Supongamos que nos quedamos con el valor medido en centímetros cúbicos para no hacernos tanto problema. Entonces nos quedamos con el valor en centímetros cúbicos, fue de 3375, ¿no es cierto? Lo voy a pegar aquí. Más menos su propio error, su propia incerteza, que fue de 337.5. Y todo esto está en centímetros al cubo. Bien, entonces, si nosotros utilizáramos el criterio de cifras decimales, tendríamos que ocupar aquel valor que posee el menor número de decimales. Bien, en este caso, nuestro resultado posee un solo decimal en su incerteza. Bien, o sea, esto lo podría haber especificado de esta manera, por ejemplo. Posee solamente un número decimal,
tanto en su incerteza como en su valor medido. Por lo tanto, todos los resultados que yo tengo que expresar van a ser con un decimal. O sea que esto debería expresarse así y esto debería expresarse de esta manera igual. Ah, y me faltó, disculpen, me faltó multiplicar por 4 y por el pi y por el tercio. Entonces, si esto lo multiplico, disculpen, me había faltado ese detalle. Si yo lo multiplico aquí esto por 4 por pi y lo divido en 3, ahora sí obtengo el valor correcto del volumen. Bien. Ya, ahora sí. Ya, ok. Bien, así es como sería este proceder, ¿bien? Ahí sí. Entonces, si yo, claro, ahora sí tiene sentido hablar de decimales. Si yo, por ejemplo, expreso mi valor del volumen que yo obtuve primeramente, va a ser algo como esto, por ejemplo. Bien, un valor bastante grande. Y por otro lado, el valor de la incerteza también me dio un valor bastante grande. ¿Ya? Entonces, como vemos, toda esta cifra posee hartos decimales. La idea es que nosotros utilicemos el criterio de cifras decimales para expresar este valor. En este caso, nuestro radio solamente se expresó con un decimal. O sea que estos resultados también deben ser expresados con ese mismo número de decimales. O sea que esto quería expresado. Fíjense, aquí ocurre un detalle importante, que cuando yo aplico este criterio de cifras de decimales, necesariamente necesito aproximar el número. En este caso, si yo lo corto y lo dejo expresado con un decimal, me queda 1,6 como parte como parte de los decimales. En este caso, yo el 1 lo tengo que aproximar como un 2. ¿Bien? Lo mismo, bueno, y en este caso, en el caso de la incerteza, el número que acompaña al decimal es un 1 en este caso, por lo tanto no tendríamos que aproximarlo y lo puedo expresar de esta forma. Profe, ¿Sí? ¿había una regla para aproximar el 5 o no? El tema de que si es par o impar, algo así, no me acuerdo bien cómo era. Pero por ejemplo, a ver, 0,14, ¿cómo se podría aproximar aquí? Sería como 0,1. Pero si yo tengo, por otro lado, a 0,15, por ejemplo, este se puede aproximar a como 0,2. Bien, si el número que acompaña el decimal es mayor o igual a 5, se le puede utilizar esta aproximación de sumarle una décima en este caso al número. Bien, ¿se entiende? ¿Saben eso, no es cierto? Sí. Ya, súper bien. Entonces, así es como se procede para calcular la propagación de errores. Ahora, quizá no solamente le aparezca el radio de una esfera, por ejemplo, quizá el área de una mesa o alguna densidad, por ejemplo. Pero lo importante es que ustedes sepan cómo proceder a utilizar esta calculadora. ¿Ok? Miren, aquí les tengo otro problema. Dice, un corredor recorre una distancia L de 125, ¿ya? Y 1 metro. ¿Bien? Ok. Dice, en un tiempo t de 30 más menos 0,1 segundos. Bien. Determine la velocidad del corredor considerando la propagación de error y exprese su valor utilizando el criterio de cifras significativas. Entonces, esta respuesta, para yo poder encontrar la velocidad, a ver, aquí el volumen yo sabía que era igual a eso. Pero la velocidad es igual a la distancia dividida en el tiempo. ¿Ok? Entonces nosotros ahora estaríamos realizando una división. En este caso, la división sería entre la distancia recorrida y el tiempo. O sea, 125 más 1 metro. Si utilizo mi calculadora de nuevo, sería 125 con un error de 1 metro. Y estos fueron 30 segundos, si no me equivoco. 30 segundos más menos 0,1. 0,1.
Bien. Entonces, en nuestra calculadora anteriormente habíamos visto solamente la multiplicación, pero también tenemos la división. En este caso nosotros estamos dividiendo la cantidad A en la cantidad B. Por lo tanto, esa expresión, o sea, eso estaría calculándose aquí como la cantidad A dividido en la cantidad B. Lo mismo va a ocurrir con el error o con la incerteza. Bien. La incerteza está en la misma posición aquí. Bien. En la misma columna, pero en diferentes filas. En este caso, por ejemplo, la velocidad me dio un valor de 4.166. Si yo la reemplazo, ya me obtengo ese valor. Bien. Voy a ocupar el más menos. Y por otro lado, en la incerteza también obtengo un valor, que es el que estamos viendo acá. Y yo lo voy a pegar acá. Y esto es en metros partidos por segundo. Pero esto no está expresado de la forma correcta, porque dice exprese su valor utilizando el criterio de cifras significativas. Si nosotros utilizamos el criterio de cifras significativas, siempre lo tenemos que utilizar sobre el valor central que nosotros estamos midiendo. En este caso, el largo, por ejemplo, o la distancia recorrida posee 3 cifras significativas y el tiempo posee dos cifras significativas. Entonces nosotros nos tenemos que quedar con el valor que posea un menor número de cifras significativas. En este caso es el tiempo que posee 2 cifras significativas. O sea que todos nuestros resultados los tenemos que expresar con 2 cifras significativas. ¿Bien? Ok, entonces, como vemos aquí, el valor medido ya posee dos cifras. Para expresar las dos cifras significativas tendríamos que cortar nuestro número aquí. Y nosotros vamos a utilizar la aproximación, ¿no es cierto?, para expresar ese resultado. Bien. Por otro lado, nos queda expresar la incerteza con 3 cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas? ¿Hasta dónde llegaría el número si nosotros lo expresáramos con 3 cifras significativas? ¿Hasta este punto, hasta este punto o hasta este punto? ¿Hasta dónde creen que ustedes llegaría este número expresado con 3 cifras significativas? Hasta el primer 2. Hasta el primer 2, muy bien, porque los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas. Bien. Y así es como sería una de las pruebas. ¿Entre dos cifras significativas o no? Ah, sí, tendría que ser hasta el 4,7 nada más, porque solamente tenemos 2 cifras significativas, por el menor número, que en este caso es el tiempo, que solamente posee 2. Bien. Entonces, claro, así se expresaría correctamente los resultados. Bien. Profe, ¿Sí? disculpe, es que no entendí bien porque las incertezas que nos dan, las dos tienen una cifra significativa. No, esas no valen para Esas no valen dar para cuenta expresar el universal. término, no. Ya. Solamente hay que fijarse en el valor central, ya sea para definir el número de decimales o el número de cifras significativas. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, y por último, otra pregunta que quizás podría entramparlo un poco, tendría a ser el cálculo de la aceleración, por ejemplo, a través del modelo físico que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Y la rectificación logarítmica. ¿Bien? Entonces, para resolver un ejercicio de este estilo, yo planteo lo siguiente. Miren, se tiene una masa de 1 kilogramo ubicada en un planeta desconocido. Si ésta se deja caer desde una altura h igual a 300 metros hacia el suelo, determine la aceleración de gravedad del planeta considerando que la posición de la masa con respecto al tiempo se describe a través de la siguiente tabla. Bien, y aquí tenemos la tabla, ¿no es cierto? Y aquí tenemos cómo va cambiando esa distancia en función del tiempo. Entonces nosotros tenemos que aplicar todas las técnicas que ya analizamos para encontrar la aceleración de este cuerpo. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a tomar todos estos datos. A ver, creo que... Deme un segundo. Esto está aquí, creo que estaba jugando con esto aquí delante. Bien. Profe, ¿Sí? me quiero confirmar algo. Ocupó dos cifras significativas porque el tiempo, que era la que menor cantidad tenía, de Exacto. cifras significativas, ¿cierto? Sí. Esa fue la razón. Bien. Y ahora vamos al
modelo físico. En este caso, yo tengo esta tabla, ¿no es cierto?, donde tenemos una variable independiente y la variable dependiente. Nosotros ya vimos que todo tipo de caída libre describe, ¿no es cierto?, una ley de potencia en cuanto a la relación entre posición y tiempo. Si yo introduzco, por ejemplo, estos datos si yo grafico estos datos, lo que voy a obtener es algo parecido a una parábola. ¿Bien? Profe, disculpe que también es con respecto a la expresión interior, Ah, ya. que los ceros después de, o sea, en 30 sería una cifra significativa solamente. Ah, pero son los ceros a la izquierda, no los ceros a la derecha. No, es que por eso, es que no estaba segura, pero lo busqué en Google, así que no sé si estará bien o no. No, lo que yo te acabo de comentar, claro, es lo correcto. O sea, todo, por ejemplo, estos ceros que están acá no cuentan como cifras significativas. ¿Bien? Solamente los ceros a la derecha sí cuentan como cifra significativa. En este caso el 30. Así me lo enseñaron a mí, la verdad. Y así yo se lo enseñé a ustedes. Y tiene sentido, o sea, no tenía sentido que el 30 tuviese una cifra significativa, ¿no? Bien. Entonces vamos a continuar con este modelo físico. Y la idea, ¿no es cierto?, es aplicar todas estas reglas que ya vimos para encontrar la aceleración de gravedad a través del modelamiento, ¿no es cierto?, de esta ley de potencia que sigue la dependencia entre la distancia y el tiempo en la caída libre. Entonces la idea, lo que ustedes deberán hacer en su momento será transcribir esta tabla, por ejemplo, y pasarla a Excel. ¿Bien? Toda esta tabla la deben de tomar y pasarla a Excel. Van a obtener una tabla como la que están viendo acá. ¿Bien? Entonces, en esta tabla, si nos fijamos, los datos en primer lugar están expresados en tiempo en segundos y en distancia en centímetros. O sea que lo primero que habría que hacer sería, para encontrar la aceleración de gravedad en términos de metros partido por segundo cuadrado, debemos de normalizar todas las unidades. En este caso, la distancia que está en centímetros la debemos de pasar a metros. ¿Y cómo hago eso? Bueno, lo único que tengo que hacer es simplemente dividir por 100 cada uno de esos números. ¿Bien? Y como si yo escribo, no sé, si yo divido la primera casilla correspondiente al primer registro de distancia, la divido en 100, bueno, se me da un valor y la ventaja es que hoja de cálculo de Google me ofrece la opción de completar. ¿Bien? Entonces así yo puedo construir, ¿no es cierto?, una tabla con tiempo en segundos, por ejemplo, y una tabla con distancia en metros. ¿Bien? Eso es como el primer paso que ustedes deberían de realizar. ¿Bien? Lo segundo que viene es pasar esto a una escala logarítmica. Bien, para pasarlo a la escala logarítmica, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente calcular el logaritmo de cada una de estas cosas, de cada una de estas variables, perdón. En este caso sería el logaritmo natural, por ejemplo, de el tiempo en segundos. Y aquí por otro lado sería el logaritmo natural de la distancia en metros. Bien. Ok, pero aquí había que tener un gran ojo, y es que no es posible trabajar el logaritmo natural con el cero. ¿Bien? Es por eso que nosotros vamos a comenzar a trabajar desde el segundo dato en adelante. Bien, el primer dato lo vamos a omitir por el momento. Entonces, yo cuando pase esto al logaritmo natural sería como pasar, ¿no es cierto?, la segunda columna. Esto lo vamos a pegar un poquito más abajo para que se tenga en cuenta. Entonces sería igual el logaritmo natural de la variable independiente, que en este caso correspondería a la casilla H3, por ejemplo. Entonces ahí calculé el logaritmo natural del primer tiempo. Luego yo extiendo esto hasta el resto de tiempo y bueno, obtengo ese logaritmo natural. Por otro lado, también tengo que aplicar el logaritmo natural para la variable dependiente, bien, que está relacionada a la distancia en metros y correspondería a este término que estamos viendo acá. Bien,
Entonces así es como yo me puedo construir una tabla ahora, el logaritmo, en base a logaritmos. Y el paso que hay que hacer ahora es simplemente obtener, ¿no es cierto?, cuál es la recta que modela mejor estos puntos. Entonces yo tomo estos datos, los inserto y realizo un gráfico y obtengo algo de este estilo. Voy a hacer una gráfica de puntos mejor. Ahora me voy a personalizar, indico en serie, le inserto la barra de tendencia y le muestro la etiqueta y obtengo los siguientes valores: 1.89 más 11.11. Bien, 11.11. 1.11. 1.11, disculpe. Ya, entonces tengo que la pendiente, que era este valor n, corresponde a los 1,89. Y tengo que este valor c, que era el que acompañaba, ¿no es cierto?, el que intersecta con el eje y, era 1,11. Bien. Aquí yo creo que voy a tener que recurrir a mi pizarra para hacer la transformación entre estos valores. Deme un segundo que les muestro la pizarra. A ver ahí. Ahí por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Esta prueba va a ser con alternativa o hay que mandar algún desarrollo? ¿O cómo? Es con alternativa. Ah, ya. Aquí por ejemplo. Ya. Entonces. A ver, ahora. Voy a echar la pizarra. Limpiar página. Bien. Entonces, lo que yo estaba calculando ahí, por ejemplo, estaba diciendo que mi variable y, ¿no es cierto?, con respecto a x es igual a nx más c. Bien, esa es la pendiente, esa es la ecuación que yo estaba formando. Por otro lado, nosotros en primer lugar estábamos siguiendo esta ley de potencia. Bien, nosotros sabíamos que y, por ejemplo, de x era igual a una constante a por x elevado a n. Bien, cuando yo, ¿no es cierto?, aplicaba el logaritmo natural de esto, obtenía el logaritmo natural de y de x, que era igual al logaritmo natural de a más n por el logaritmo natural de x. Entonces, haciendo este cambio de variable, ¿no es cierto?, yo si digo que esta variable era igual a y, por ejemplo, de x, y que el logaritmo natural de a era una constante, yo esto lo podía explicar como lo podía expresar mediante esta ecuación. ¿Bien? Okay, la cual es la que estamos viendo aquí arriba. Entonces nosotros con nuestra interpolación de los datos obtuvimos este valor n. Bien, n nos dio un valor de no me recuerdo cuál era. Y por otro lado habíamos obtenido el valor de c, bien, que era igual al logaritmo natural de a. Pero a mí me interesa conocer el valor de a. Bien, o sea que para conocer el valor de a tengo que calcular la exponencial de c. Bien, o sea que en este caso tendría que calcular la exponencial de 1, claro, de 1,11. ¿Cuánto vendría a ser esa exponencial? $3,03. Bien, o sea que yo mi ecuación, ¿no es cierto?, 3,03 me dio el valor, sí. O sea que mi ecuación, ¿no es cierto?, que en este caso era I de t, que es igual a A por X, perdón, A por T elevado a N, se podría expresar como, y el valor de A me dio un valor de, perdón, 3,03, sí, 3,03. Sería algo como 3,03 por el tiempo elevado a este factor n, que me dio 1,89. 1,89. O sea que la aceleración de gravedad, si yo trato de igualar, por ejemplo, esta fórmula con la ecuación de caída libre que nosotros ya conocemos,
que vendría a ser I de t, ¿no es cierto?, es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo sé que este coeficiente que estamos viendo acá, está relacionado con este número que está acá. O sea que si yo lo quisiese determinar, yo simplemente tendría que, para determinar la aceleración en este caso, tendría que tomar ese 3,03 y dividirlo. A ver, tendría que dividirlo por 2. O bueno, o más que nada puedo realizar la siguiente ecuación, miren. Puedo decir que 1/2 de A es igual a 3,03. Bien. Por lo tanto, la aceleración vendría a ser 6,06 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Bien? ¿Se entiende? No entendí por qué se multiplicó por 1/2. Ah, O sea, entiendo lo que es de la ecuación, pero no, porque solamente no se reemplaza. eh, claro, porque, bueno, en este caso, nosotros sabemos que esto sigue las ecuaciones de itinerario de la caída libre. Bien, si nosotros nos acordamos, esa ecuación de itinerario seguía este comportamiento que estamos viendo acá. ¿Ya? Tiene términos como 1/2 por la aceleración y por el tiempo al cuadrado. Bien, y lo que nosotros obtenemos es algo como 3,03 por el tiempo elevado a 1,89. Bien, ok. Nosotros por el momento no nos vamos a fijar en este término que está, esta diferencia entre el 2 y el 1,89, por el momento la vamos a dejar de lado. Solamente nos vamos a fijar en este factor que acompaña el término, que está en la potencia. Bien. Entonces, yo sé que de la ecuación de itinerario, ¿no es cierto?, el factor que acompaña la potencia es 1/2 por la aceleración. ¿Ya? O sea que 1/2 por la aceleración sería igual al factor que acompaña la potencia, en este caso los 3,03. O sea que para despejar la aceleración simplemente tengo que multiplicar esos 3,03 por 2 y así es como obtengo la aceleración. Ah, ya entendí. Profe, entonces, ¿y cómo lo haría con la diferencia entre el 1,89 y el 2? Ah, bueno, es que lo que pasa es que en este ejercicio solamente se pide determinar la aceleración. Pero si lo pide la prueba, eso, ¿cómo lo haría? Eh, bueno, claro, si quizás en la prueba les salga un ejercicio como determine la ecuación de itinerario que sigue en la caída del cuerpo, por ejemplo. Entonces, si ustedes obtienen algo como esto, simplemente deben de seleccionar la alternativa que más se parezca al modelo que ustedes obtuvieron. Bien. Yo no les voy a preguntar nada relacionado a esto, a lo que significa el que sea 1,89 y no 2, por ejemplo. ¿Ya? Eso no lo voy a preguntar. Profe, ¿y el 1,89 lo había dado el gráfico? Sí. Sí. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No. Ya. Profe, ¿Sí? no sé si hay ejercicios así en el campus. No. No, la verdad es que ejercicios de este estilo no me lo planifiqué en el campo, pero o creo que sí, de esta primera unidad, creo que sí hay ejercicios de este tipo. A ver, si no me equivoco, en concepto, aquí hay una guía, por ejemplo, y en esta guía, si yo voy al final, por ejemplo, claro. Igual se van a hacer preguntas de este. A ver, no, vamos para abajo. Claro. Ah, y es como una guía
Del PPT que usted pasó Sí, con ejercicio. Ah, claro. De hecho, claro, esa guía la tenía, quizás tenía enfocado un poquito más, pero claro, esa guía está presente ahí y es que toda esa guía que estaba disponible en ese campo virtual fue lo que nosotros vimos durante esta primera parte de las clases. Bien. Aquí, bueno, en esta guía se trata de hacer que ustedes midan, por ejemplo, o que caractericen el instrumento. Y esto mismo, algo de este estilo se va a preguntar en la prueba. Como una regla, cuál es la magnitud, ¿no es cierto? La escala, el rango, la sensibilidad, el error, todo ese tipo de instrumentos. Y aquí, claro, aquí se da una actividad práctica, por ejemplo, utilizar una wincha para medir el ancho y el largo de su mesón de trabajo, expresando las mediciones con el error correspondiente, que sería algo como lo que nosotros hicimos en clase en las PPT. Pero así como ejercicio explícito de esto, no hay. Bien, pero son técnicas que practicamos en las clases, o sea, no fue algo que estudiamos, que le dedicamos su tiempo, ¿no es cierto? Bien, entonces estos son los ejercicios que yo les tenía planteados para el día de hoy. ¿Tienen alguna otra duda? No. Yo tampoco. Ya. Miren, no va a ser difícil, o sea, calcular cosas como propagación del error, calcular cosas como el modelo físico. Como vimos, no nos tomó más de media hora hacer estos cálculos. Bien. Entonces, la idea es que ustedes tengan la expertise, ¿no es cierto?, de trabajar con la hoja de cálculo y que vayan utilizando esta herramienta porque de verdad que es súper potente y les puede acortar mucho el tiempo de cálculo. En vez de estar usando una calculadora, pueden utilizar esto para calcular, no sé, la propagación de error y en 5 minutos sale. No van a tener que estar utilizando la calculadora que requiere mucho más tiempo. Bien. ¿Alguna duda particular? ¿Algo No, extra? todo bien. Ya. Bien, súper bien. Yo grabé estoy grabando este horario de consulta y lo voy a subir a internet para que lo puedan ver en detalle. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, si no tienen ninguna otra duda o consulta, doy por finalizado este horario de consulta. ¿profe va a subir la clase enseguida?